I want to welcome everybody. Quiero darle la bienvenida a todos. This is the third and final presentation at this camp meeting. Esta es la tercera y última presentación de este encuentro. As I mentioned yesterday, this is the first camp meeting in a series, Como mencioné ayer, este es el primer encuentro de una serie de campestres que vamos a tener. and you'll have all received my itinerary, and the next camp meeting is next weekend. Todos recibieron mi itinerario y saben que el siguiente campestre es la semana que viene, el próximo fin de semana. I hope everybody's well and ready to study. Espero que se encuentren todos bien y vamos a comenzar con el estudio. So I received several questions before this camp meeting, He recibido varias preguntas antes de este campestre, some dealing with matters that are personal to members and some that are doctrinal. algunos que son propios de los miembros que son doctrinales. As always, the personal and the political always have a connection. Como siempre, lo personal y lo político siempre tienen una conexión. So yesterday we discussed the subject of Sabbath, Entonces, ayer discutimos el asunto del sábado and I received some feedback from those two presentations. y recibí algo de feedback de esas dos presentaciones. Some people have questions. Algunas personas tenían preguntas, Some people are asking what I'm saying, algunas personas estaban preguntando acerca de lo que yo decía, or they disagree with what I'm saying, o estaban en desacuerdo con lo que yo decía, and other members are concerned. y otras personas estaban preocupadas. They're concerned that we are throwing away the Sabbath and introducing confusion into our movement. Estaban pensando que estaba desechando el sábado e introduciendo confusión en el movimiento. So I just want to address a couple of those points. Entonces, simplemente quiero atender algunos de esos puntos. So obviously I'm guiding this study. I received those questions. Entonces, mientras estaba dirigiendo este estudio, recibí estas preguntas. Like all of you, I have my own personal thoughts, Como todos ustedes, también tengo mis propios pensamientos, but I don't think it's anything new pero no creo que sea nada nuevo that I'm unwilling or unprepared to give my opinion at the beginning of a study. de que no estoy dispuesto o no estoy preparado para dar mi opinión al principio de un estudio. I'm not Elder Jeff and I'm not Elder Tess. No soy el anciano Jeff y no soy la anciana Tess. And whatever you may understand their roles to be, Y de la manera en que comprendan los roles como tienen que ser, or the methodology that they used to teach us what they had taught us, o la metodología que ellos hayan utilizado para enseñarnos lo que nos han enseñado, I think I've been pretty clear over the years, creo que he sido bastante claro a lo largo de los años, and I've become increasingly, I hope, increasingly clear on this issue, y espero haberme vuelto incrementalmente más claro al respecto de este that I don't asunto, have that same role. pero no tengo ese mismo rol. In many ways, separate to organization, En muchos aspectos separado de la organización, I see my role as a teacher similar to the role of all of us being teachers. veo mi rol como un maestro similar al de todos nosotros como siendo maestros. I know that many in the movement don't see things that way. Sé que muchos en el movimiento no ven las cosas de esta manera. And despite my remonstrance with people, I still want to make this point that I don't introduce or define doctrine in this movement. Y a pesar de que lo que puede pensar mucha gente, yo quiero establecer este punto de que no establezco doctrina en esto. And I understand that that causes people heartache or problems.
Y puedo imaginar que a varias personas les puede generar esto problemas o So incomodidades. we all know Daniel chapter 12, verse 10. Entonces, todos nosotros conocemos Daniel capítulo 12, versículo 10. And I hope that we all are familiar with how we used to use that verse over the years in this movement, because not many people discuss it nowadays. Y espero que muchos estén más o menos enterados de cómo utilizamos ese versículo aquí, porque creo que no se discute tanto hoy en día ya. For the purpose of our discussion, it's really the second part of the verse. Pero el propósito de nuestra discusión es para ser más precisos, la segunda parte del versículo. The verse compares two groups, two classes: El versículo compara dos grupos, dos clases. the wicked who do not understand, Los impíos que no and the entienden, wise who understand. y los sabios que sí entienden. So this passage, in connection with chapters in Isaiah, Entonces, este pasaje, en conexión con algunos capítulos en Isaías, when we speak about the line upon line methodology, cuando hablamos acerca de la metodología de línea sobre línea, both of those ideas, those concepts, are related to teaching. ambas ideas, ambos conceptos están relacionados con enseñanza, con enseñar. And the word wise in Daniel 12, verse 10, Y la palabra sabios en Daniel 12, versículo 10, we used to emphasize the fact that this is talking about teachers. solíamos enfatizar de que esta hablaba acerca de maestros, Not just people who understand, but people who give understanding. no solo personas que entendían, sino también personas que daban entendimiento. And this is the same idea that's brought to view in the Isaiah, Y esta es la misma idea que se nos trae en el libro de Isaías, particularly chapter 28, particularmente en el capítulo 28, when we use this idea of line upon line methodology, cuando utilizamos esta idea de metodología línea sobre línea, where it talks about the technique of teaching God's people. cuando hablamos de la técnica de enseñar al pueblo de Dios. And I want to remind us that the methodology that we are using, Y quiero recordarles que la metodología que estamos utilizando, separate to it being the methodology that William Miller used, separado a la metodología que utilizó Guillermo Miller, that this is a rebuke to the church. esta es un rebuke de When la you read iglesia. Isaiah 28, God is not making some positive statement. Cuando hablamos cuando se habla de esta en Isaías 28, God nos está is haciendo critical of una the afirmación attitude of positiva. Dios está siendo the crítico church, de la actitud de la iglesia, the appointed teachers. está reprendiendo a los And so a los God is going to maestros raise up designados. a group of teachers Entonces Dios va a designar un grupo de maestros, who are uneducated, va a levantarlos que no están educados, who are unqualified to do this work, que no están cualificados o calificados para hacer este trabajo, who are not appointed to be leaders or teachers in the work of God. que no fueron designados para ser líderes y maestros en la obra de Dios. It's a strange work, it's an unusual work. Es un extraño trabajo, es un trabajo inusual. And the reason why it's strange and unusual is not because of the content, Y la razón por la que esta es una obra inusual no es por causa del contenido, it's because of the people that are being commissioned to undertake that work. es por causa de las personas que están siendo designadas y a las que se les está comisionando hacer este trabajo. You and I. Tú y yo.
the people or the group that we call the priests, this movement. Las personas del grupo que llamamos los sacerdotes, este movimiento. And the reason for this, Y la razón para esto, this strange, unusual work, de esta extraña e inusual obra, is given in Isaiah 28, verse 8. es dada en Isaías 28, versículo 8. Because the tables of Adventism are full of vomit and filthiness. Porque las mesas del adventismo están llenas de There is vómito, no place left that is clean. de vómito y suciedad. No hay lugar que haya quedado And I limpio. think people in this movement have still not realized or come to terms with this verse. Y creo que hay personas de este movimiento que aún no han llegado a concluir esto y a estar de I acuerdo con think este many of versículo. us still live in hope Creo que muchos de nosotros aún viven esperanza of a good outcome in our relationship with the church. de un buen resultado final con nuestra relación And con la so iglesia. it's coming as a rude awakening, the very right-wing position that Adventism and its leadership is holding today. Es un despertar fuerte acerca de la imagen que se tiene del liderazgo del adventismo y su posición más tan a la derecha But que it tiene hoy en día. shouldn't. Pero no debería sorprendernos. The passages that we used to discuss indicate this. Los pasajes que solíamos discutir lo indicaban. There is nothing good left in Adventism. It's full of filthiness. No hay nada bueno que haya quedado en el adventismo. Está lleno de suciedad. So coming back to this movement and each of our roles, Entonces, volviendo de regreso a este movimiento y a cada uno de nuestros roles. it's not my role to define doctrine or theology in this movement. No es mi rol discutir y establecer doctrina y I've never believed that to be my teología role. en este movimiento. Nunca creí que este fuera mi rol. And not only have I, but I know others, many of you, No solo yo, pero también otros, varios de ustedes, have spoken about the first, second, and third angels' messages and messengers. han hablado acerca del primero, segundo y tercer mensaje y también los mensajeros. And whilst each of you may have an idea, a concept of who and what those people are and what their message is, Y si bien cada uno de ustedes podrá tener una idea o un pensamiento acerca de lo que esas personas y esos mensajes son, when you talk about the first, second, and third messengers, cuando se habla acerca del primero, segundo y tercer mensajeros, I think on closer examination, those ideas are not as firm as many of us think. creo que si se hace una examinación más profunda, más cercana, se podrá observar que esas ideas no son tan firmes como uno podría creer. And even if we hold to those views of who the first, second, and third messengers are, E incluso si nosotros nos aferráramos a esa perspectiva de quiénes son el primero, segundo y tercer mensajero, we should be careful to understand what their job function is. deberíamos ser cuidadosos al comprender cuál es su función, cuál es la labor que tienen que hacer. So I don't want to speak about others. I'm just talking about myself. Entonces, yo no quiero hablar sobre otros, solo quiero hablar sobre mí mismo. And I know that many of you are disappointed Y sé que muchos de ustedes están decepcionados that I don't answer questions in the way that you want me to. de que no responda preguntas en la forma en que ustedes quisieran que lo hiciera. Straightforward question, short, simple answers. Preguntas directas y respuestas cortas y simples. In my experience, we don't move forward when we operate in that simplistic fashion. En mi experiencia, no avanzamos cuando operamos de esa manera tan simplista. Not only in this sphere, but in any enterprise in life,
no solo en esta It's esfera, much more complicated than we initially realize. no solo en esta esfera, pero en prácticamente cualquier otra área de nuestras vidas. Es mucho más complicado que hacerlo de esta manera. That's one of the reasons why relationships, particularly marriages, fail. Esa es una de las razones particulares por las cuales los matrimonios fallan, Because we think these issues are straightforward and simple until we get involved in them and we realize they're much more difficult, much more complicated. porque podemos pensar que es algo realmente simple hasta que nos envolvemos en ello y nos involucramos y nos damos cuenta que es realmente mucho más complicado. So as I review these questions on the Sabbath, Entonces, mientras repaso estas preguntas sobre el sábado, and if you remember, I said it's taken a long time for this question to arise. y si recuerdan, he dicho que ha tomado mucho tiempo para que esta pregunta se levante, Or this observation to be made, o esta observación que sea hecha, and I've just been waiting for it to come into the public domain, open discussion, before tackling it. y he esperado a que sea parte de la discusión pública antes de atacarla. Because I didn't think it was for me to show this movement problem areas that we're not seeing. Entonces, no creía que fuera mi responsabilidad llevar al movimiento las áreas problemáticas que quizás no estamos viendo. So I know we've gone from one leader to another, from Elder Jeff to Elder Tess. Entonces, ahora hemos ido de un líder a otro, del anciano Jeff a la anciana Tess. And those who knew him personally Y aquellos que lo conocían personalmente recognized the person that he was, with all of his faults and failures, and also his many, many good points. reconocen la persona que él era con sus fortalezas y sus debilidades y sus fallas, y las distintas cosas acerca de lo que él era, sus distintas características. But he was a large, white, right-wing American. Pero él era grandemente una persona blanca, conservadora He de had a derecha physical de Estados presence Unidos. about him. Tenía una presencia física sobre esto. And we must be careful Debemos ser cuidadosos, not to dismiss the work that was done by him and others and put that all aside because of the change in our message. debemos ser cuidadosos en no poner a un lado la obra que él y otros hicieron debido al cambio en nuestro mensaje. If we're not doing that, many of us are in danger of doing it. Si no hacemos esto, muchos de nosotros están en riesgo de hacerlo. Si hacemos esto, perdón. And even if you don't verbalize it, by our very actions, we show this. Incluso si no lo verbalizamos, mediante nuestras mismas acciones lo estamos demostrando hoy. I'm not giving an instruction to the membership now to change what they're doing, change their practices. No he dado ninguna instrucción al movimiento para que cambien sus prácticas. It's the midnight cry message that shines the light to the very end of our journey. Es el clamor de medianoche el que hace resplandecer la luz hacia el final de nuestro camino. Those few short months in Millerite history Esos pocos meses en la historia millerita, in the year 1844, en el año 1844, that short few months didn't undo the decades of work that preceded it. esos meses no eliminaron todo el trabajo que se había hecho en But that las work décadas anteriores. overshadowed those previous decades. Pero ese trabajo sí, digamos, volvió más sombrío o nubló lo que se había hecho en las décadas And anteriores. the problem is, many of us are new and we don't have a firm foundation in our past history. El problema fue que muchos de nosotros éramos nuevos y no teníamos tanta experiencia ni conocimiento de nuestra historia pasada.
And those that were here in those early days have forgotten many of the things that were taught. Y varios de los que estábamos aquí presentes han olvidado mucho de lo que se enseñó y de lo que sucedió. And I think if we want to remain safe individually and as a body of people, Y creo que si queremos permanecer a salvo como grupo y también como personas, you can't simply throw away the work of the first messenger. no puedes simplemente tirar a un lado la obra realizada por el primer mensajero. No puedes deshacerte de ella. With all of its faults and failings. Con todos sus problemas y sus fallas. So this is not to attack or accuse any of our leaders. Entonces, esto no se dice para atacar o disminuir la importancia de ninguno de nuestros líderes. As sentient thinking beings, pero como seres as sintientes y people who have their pensantes, own opinion, who are supposed to think, como personas que deben tener sus propias opiniones y que deben ser capaces de pensar. if you go back to previous studies that I've done, Si van a estudios previos que he realizado, when I've analyzed the work and the legacy of prophets, cuando analizo la obra y el legado de los profetas, I've tried to show and make clear that their humanity gets in the way of their message all too frequently. he intentado demostrar que su humanidad se pone entre medio de su obra demasiado frecuentemente. And if you can see that Elder Jeff's humanity got in the way of his message, Y si pueden ver que la humanidad del anciano Jeff se puso entre medio de su mensaje, and you recognize him as the first messenger, y lo reconocen como el primer mensajero, then you must be naive to think that the third messenger also doesn't bring their humanity into the message. entonces serían necios si no reconocieran que el primer mensajero no trae su humanidad dentro del mensaje. And in this context, humanity is weakness. Y en este contexto, la humanidad es It's not an pecado, es maldad, asset. es impiedad, no es una ventaja, no es un activo. It doesn't improve the message. It causes problems. No mejora el mensaje, genera problemas. All of us bring our baggage with us into this movement. Todos nosotros traemos nuestro equipaje, nuestro bagaje al movimiento. If you don't think that the messengers that God has given to this movement bring their baggage with them, Si tú no as I crees said, que, I think it's naivety. si tú no crees que los distintos mensajeros que Dios ha traído tampoco traen su equipaje, su bagaje al movimiento, creo que eso es necedad. So as we discuss these issues, Entonces, mientras nosotros discutimos estos asuntos, it's not to dismantle the work of the first and third angel. es importante entender que no es para desmantelar la obra del segundo y el tercer mensajero. It's to understand their work better, Es para entender su obra y su obra mejor. it's to be intellectually honest about what they have taught, Es comprender con honestidad intelectual lo que han enseñado. and it's also to be intellectually honest about what we have misunderstood about what they have said. Y es también comprender con honestidad intelectual lo que nosotros entendimos que ellos habían dicho. So if you have come to these studies thinking that we're going to come to a conclusion today on the Sabbath, Entonces, si vinieron a este estudio pensando que íbamos a ir a una conclusión acerca del sábado, or I'm going to give some definitive answer for you, bueno, que voy a dar una respuesta definitiva para ustedes, you're mistaken. estás equivocado.
And o you should equivocada. know that that could never be the case. Y deberías saber que ese nunca podría ser el caso. And it shouldn't be. Y no debería serlo. Okay, so let's summarize what we've said yesterday. Entonces vamos a resumir lo que dijimos ayer. We had a question about Sabbath keeping. Teníamos una pregunta acerca del guardado del sábado. Is it okay to go to a class in your school on the Sabbath? Si estaba bien ir a una clase en tu escuela el sábado. Because if you don't go to the class, you will fail the course. Porque si tú no ibas a la clase, ibas a fallar a perder el curso. So as I said yesterday, this is not a new issue. It's confronted Adventists for decades. Entonces, como dije antes, este no es un asunto nuevo. Ha confrontado a los adventistas por décadas. In many ways, this was the same issue that was brought out into the open in the 1888 history. En muchas maneras, esto no es un asunto nuevo, es el que ha sido, es un asunto similar que ha sido traído en la historia de 1888. How are we as individuals ¿Cómo es que nosotros, como individuos, meant to relate to either the state or to private organizations debemos relacionarnos con tanto el Estado como organizaciones privadas? we'll call it society. Vamos a llamarlo sociedad. When society goes in one direction, what are we supposed to do? What should our response be? Cuando la sociedad va en una dirección, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Cómo deberíamos responder? In the past, we would phrase it this way. En el pasado lo hubiéramos fraseado de esta manera. Is it better to obey a human or is it better to obey God? ¿Es mejor obedecer a un humano o es mejor obedecer a Dios? And at a simple level, we all should know the answer to that. Y en un nivel simple, todos deberíamos comprender saber la respuesta de esto. But as you listen to people's responses yesterday, Pero mientras escuchas las respuestas de la gente en el día de ayer, you could see that people in this movement, that their views had begun to shift puedes ver que las perspectivas de las personas en este movimiento han empezado a cambiar. they'd begun to change from what they were in the past. Han empezado a cambiar con respecto a lo que eran en el pasado. Before the midnight cry. Antes del clamor de medianoche. Now, we don't have the luxury of asking Elder Tess her opinion. Entonces, no podemos darnos el lujo ahora de preguntarle a la anciana Tess por su opinión. We don't have the luxury of asking Elder Jeff his opinion. No tenemos tampoco no podemos darnos el lujo de preguntarle al anciano Jeff su opinión. So we're left to come to these decisions by ourselves. Por tanto, nos queda llegar a estas conclusiones por nosotros mismos. And I don't know what you think about that. Y yo no sé cómo piensas acerca de eso. Do you think that it's planned by God? ¿Piensas que está planificado por Dios? Do you think it's time and chance? ¿Piensas que es tiempo y oportunidad? Do you think that the movement is going to collapse because we don't have a leader any longer? ¿Piensas que vamos a colapsar como movimiento porque no tenemos un líder ya? ¿O ya no tenemos un líder? We all have our different thoughts, Todos nosotros tenemos nuestros distintos pensamientos, but we're in this situation and there's nothing that we can do about it. pero estamos en esta situación y no hay nada que podamos hacer al respecto. So it seems appropriate and correct to me Entonces, me parece apropiado y correcto a mí to try to address some of these questions, intentar atender algunas de estas preguntas, even if it's uncomfortable to do so. incluso si es incómodo hacerlo.
even though there are risks associated with it. incluso si hay riesgos asociados con eso. Risks. There are risks associated with doing this activity. Riesgos, hay riesgos asociados con hacer esta actividad. Questioning what has been taught. Preguntando qué es lo que se ha enseñado. And openly discussing our fears and concerns of what is right and what is wrong. Y discutiendo abiertamente nuestras preguntas, nuestras dudas acerca de qué es correcto y qué es equivocado, qué está errado, So qué está the mal. question is, what can we do on Sabbath? Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer en sábado? And to me, Y para mí, that's not the question to be addressed. esa no es la pregunta a ser atendida. What I found interesting to think Lo- about Lo que yo encuentro interesante para pensar al respecto, and what I thought the question that we needed to ask y donde yo creo que estaba la pregunta que nosotros teníamos que hacer, is why do we as Adventists now begin to question the Sabbath? es por qué ahora nosotros como adventistas comenzamos a cuestionar el sábado. What's happened in our psyche, in our thinking, to question our relationship to the seventh day? ¿Qué ocurrió en nuestra mente, en nuestro pensamiento, para que empezáramos a cuestionar el séptimo día? I want us to recognize that there has been a change. Quiero que reconozcamos que ha habido un cambio. It's not just one or two people. No es solo una o dos personas. This is permeating the movement. Esto está permeando al movimiento. That we're questioning our relationship to the Sabbath. Estamos cuestionando nuestra relación con el sábado. Its moral significance and its prophetic significance. Su relevancia moral y su relevancia profética. And I want to know why. Why has there been a change? Yo quiero saber por qué ha habido un cambio. So I want to give two options. They're not the only ones. Yo quiero dar dos opciones, y no son las únicas. So option one, Entonces, opción 1. we're a Laodicean church Somos una iglesia laodicense and we've become lazy, y nos hemos vuelto vagos, worldly, mundanos, and we have lowered our standards. y hemos bajado nuestros estándares. So that's why our relationship to the Sabbath has changed. Entonces, esa es la razón por la que nuestra relación con el sábado ha cambiado. So it's a moral issue. Entonces es un asunto moral. Or the other option O la otra opción is that it's a prophetic issue, es que es un asunto profético. like Deuteronomy 22 verse 5. Como Deuteronomio 22, versículo 5, We need to go back to Exodus chapter 20 debemos volver a Éxodo capítulo 20 and re-examine our relationship to the fourth commandment y reexaminar nuestra relación con el cuarto mandamiento, prophetic significance. y su significancia profética. What do I mean by that? ¿Qué es lo que quiero decir con eso? The change in the prophetic significance of the Sabbath El cambio en la significancia e implicancia profética del sábado. George, what do you think I mean by that statement? George, ¿qué es lo que piensas tú que quiero decir con esta afirmación? Not sure, but I think it would be similar to how we dealt with Deuteronomy 22. We check how the instructions were given back to the Hebrews when they left Egypt.
So George has said, the George point dijo, I'm trying to make is reevaluating our relationship to the Sabbath as we did with Deuteronomy 22, verse 5. George dijo que deberíamos reexaminar nuestra relación con el sábado de la misma manera que lo hicimos con el Deuteronomio 22, versículo 5. So my question wasn't well stated. Entonces, mi pregunta no fue bien atendida. When we talk about the Sabbath prophetically, Cuando hablamos acerca del sábado proféticamente, what is its significance in prophecy? ¿cuál es su significancia en la profecía? And according to Isaiah, Y de acuerdo con Isaías, simplistically put, prophecy is understanding the end from the beginning. puesto en una forma simple, la profecía es comprender el fin desde el principio. So prophecy is connected to the end, Entonces la profecía está conectada con el fin, and so we see the Sabbath as something to do with the end. por lo que vemos el sábado como algo relacionado con el fin. Obviously, the end is the end of the world, end of sin. That's what the end is. Obviamente el fin es el fin del pecado, So we've spoken eso es about lo que el fin es. our Obviamente. potential relationship morally with the Sabbath, Entonces la cuestión aquí está relacionada con nuestra relación moral con el sábado, because we've become worldly. porque nos hemos vuelto mundanos. What about the prophetic argument? ¿Y qué hay con el argumento profético? Why would our relationship to the Sabbath change prophetically? ¿Por qué nuestra relación con el sábado cambió proféticamente? So anyone, or George, you can continue if my question's maybe a little bit clearer now, but anybody. ¿Alguien quiere continuar The con only idea I would esta suggest respuesta? is Ahora que pueden we aclarar mis change preguntas. Based on what we understand more about the Sabbath. And what I mean by that is there's a literal Sabbath day, but we can learn lessons from literal Sabbath observance and the reasons behind it to understand prophetic end time implication. So George has said, when we Entonces, look at the literal Sabbath, entonces yo ya he dicho que cuando miramos el sábado literal, how we observe, view, and keep it, cómo lo observamos, cómo lo vemos, cómo lo guardamos, we can learn lessons prophetically. podemos aprender lecciones proféticamente. Anyone else have a thought? Sue Ellen. ¿Alguien más tiene un No. pensamiento? I just was thinking about, what happened during the time of Jesus and how the Pharisees had their strict codes and they added extra stuff on there just to make sure, they were really keeping strict. So Sue Ellen has mentioned during the first Advent, Soel ha mencionado que durante la primera venida, the discussion, the tension between Christ and the church la discusión, la tensión entre Cristo y la Iglesia on how to keep the Sabbath, acerca de cómo guardar el sábado, which is a similar thought to what I think George was intimating, understanding how Sabbath should be kept. un pensamiento similar a como George lo estaba desarrollando, a entender cómo el sábado debería ser guardado. I want to suggest that both of those answers deal with the morality of the Sabbath. Yo quiero sugerir que ambas respuestas lidien con la moralidad del sábado. And I want to suggest the reason why our relationship with the Sabbath prophetically has changed Y yo quiero decir que la razón por la que nuestra relación con el sábado proféticamente ha cambiado, because as Adventists, we were taught porque como adventistas se nos había enseñado by Ellen White por Ellen White that the Sabbath is the great test at the end. se nos enseñó que el sábado era la gran prueba al final.
And the word end, I'm saying, means prophecy. Y la palabra fin, yo estoy queriendo decir que quiere decir profecía. And what has fundamentally changed Y lo que ha cambiado fundamentalmente is that the consciousness of this movement believes es que la conciencia, el conjunto del movimiento cree that there is no Sunday law. que no hay ley dominical. And Sunday law is all over this chart. Y la ley dominical está toda por encima aquí en esta Because pizarra, the Sunday law is a synonym for Sabbath. porque la ley dominical es un sinónimo del sábado. They're two sides of the same coin, Son dos lados de la misma moneda. two superpowers fighting for the hearts and minds of humanity. Dos superpoderes luchando por los corazones y mentes de la humanidad. The kingdom of Satan and the kingdom of God. El reino de Satanás y el reino de Dios. And Adventists believe Y el adventismo cree that warfare is going to be fought over the issue of the seventh and the first day. El adventismo cree que esa controversia va a ser luchada entre la discusión entre el primer día y el séptimo día. Apostate Protestantism El protestantismo apóstata primarily becomes apostate at the end of the world primariamente se vuelve apóstata al fin del mundo. when in the book of Revelation it speaks about the daughters going back to the mother. Cuando en Apocalipsis se habla acerca de las hijas volviendo a la madre, That this issue is about the Sabbath and Sunday, pero este asunto se trata sobre el sábado y el domingo, the great test. la gran prueba. So if the great test is no longer the Sabbath, Entonces, si la gran prueba ya no es más el sábado, because it's not Sunday sacredness, porque ya no está relacionada con lo sagrado del domingo, then maybe that's why we're so chilled about Sabbath keeping now. entonces es por esto que estamos tan calmos acerca de cómo se guarda el sábado ahora. We just view it differently. Nosotros simplemente lo vemos diferente. The spirit of the law, not the letter of the law. El espíritu de la ley, no la letra de la ley. So I'm suggesting they're not the only two reasons, but there are several reasons why our relationship to the Sabbath has changed. Entonces yo estoy sugiriendo de que estas no son las únicas razones, pero que hay varias razones más por las cuales nuestra relación con el sábado ha cambiado. One is apostasy or morality, the other is prophecy. Una es apostasía o inmoralidad y la otra es profecía. Where do we find the health message in the Ten Commandments? ¿Dónde encontramos el mensaje de la salud de los 10 mandamientos? We're very focused as Adventists on the health message, Nos hemos enfocado mucho en el mensaje de la salud como adventistas, because we understand the human being to be both spirit and body, porque comprendemos que el ser humano es ambas cosas, espíritu y cuerpo. we recognize physical and mental health as being connected issues. Reconocemos a la salud física y mental como siendo asuntos conectados. So where do we see that in the Ten Commandments? Entonces, ¿dónde vemos eso en los 10 mandamientos? Anybody give me a number? 6. Si alguien ve un So I got número, number 6. entonces recibí un número 6. Okay. Sorry, not the sixth commandment, the last 6 commandments. Entonces, dice, no, no es el sexto mandamiento, sino los últimos 6 mandamientos. Anyone else? ¿Alguien más? Anyone?
Number 5. So, Honor Ellen your dice el parents. número 5, honra a tus padres. So Ellen said, honor your parents so that you will live a long life. That's So- where you see the health message. So, Ellen dice que honra a tus padres y a tu madre para que vivas una larga vida. Anyone else? ¿Alguien más? George. George. George says there's no health message in the 10 Commandments. George dice que no hay mensaje de salud en los 10 mandamientos. So I thought this would be relatively straightforward, but we're getting completely different answers. I Yo pensé find que that esto sería interesting. algo bastante directo, pero estoy recibiendo respuestas completamente diferentes, lo cual es interesante. David, where do you see the health message in the commandment says, don't lie? Le pregunta a David, ¿dónde ve el mensaje de salud en el mandamiento que dice no mientas? Without stretching those words into something else. Sin trasladar esas palabras y convertirlas en algo distinto. That mind is connected with our health. Our mind is connected to our health. Nuestra mente está conectada con nuestra salud. Know something to be wrong. So he said that if we lie, Dice que it si nosotros mentimos, hurts our mind. If we lastima hurt nuestra our mente, mind, it hurts our bodies. y si lastima nuestra mente, lastima nuestro cuerpo. And so when we treat our parents well, Salén dice que si nosotros I would tratamos bien a suggest nuestros padres when we're adults and they're elderly, y que cuando nosotros seamos adultos y ellos sean ancianos, that somehow that will bring health to us. que de alguna manera esto va a traer salud a nosotros. That's fine. Okay, I want to suggest it's Yo quiero sugerir number 6. que es en el número 6. Thou shalt not kill. No matarás. I had to count what number 6 was as well. Tuve que contar We cuál were era. all counting what number 6 was. Estábamos todos contando cuál era el número 6. Thou shalt not kill. Dice el sexto mandamiento, no That means matarás. don't kill your. Yeah, Ese the es. health message. Don't kill yourself. Don't kill others. Dice que Preserve no te life. mates, no mates a otros, preserva la vida. So I would have gone for that. Entonces yo hubiera ido por eso. So the reason I mention that Entonces la razón por la que estoy mencionando esto is that most Adventists I've ever met, la razón por la que estoy mencionando esto es porque la mayoría de los adventistas que it's yo me relatively he easy encontrado, to show them how they are killing themselves. es relativamente fácil mostrarles cómo se están matando. You know the idea that we kill ourselves with our forks. Conoce la idea de que somos, nos matamos a nosotros mismos con And nuestros everybody does pensamientos. it. Y todo el mundo lo hace. We eat things for pleasure, not for health. Comemos cosas por placer y no por salud. And the only reason I say that Y la única razón por la que lo digo is because we've taken that commandment es porque hemos tomado ese mandamiento and I don't think we follow it to the letter. We follow it in spirit. y yo no creo que lo sigamos en la letra, lo seguimos en espíritu. Because we recognize that it's a very complex subject, the subject of health. Porque reconocemos que es un asunto muy complejo, el concepto, el asunto de la salud. So just taking that idea of complexity, that's the only reason I mentioned that, Entonces, solamente tomando esta idea, la idea de la complejidad, que es la razón por la que lo and you menciono, bring it back to the 4th commandment, y lo llevas al cuarto mandamiento, the 3rd option, which I wasn't going to introduce, but I will, la tercera opción, que no la iba a introducir, pero voy a hacerlo, we're not in apostasy.
no estamos en apostasía, We understand our relationship prophetically with the Sabbath, comprendemos nuestra relación profética con el sábado, but Sabbath keeping is complex. pero el guardar el sábado es algo complejo. And the way we approach it la is forma- so individual that we can't make any concrete statements about it. Y la forma en que nos aproximamos a este es tan individual que no podemos hacer demasiadas afirmaciones concretas al respecto. We're not sure what work is. No estamos seguros de qué es el trabajo, We're not sure what servants are. no estamos seguros de qué son los sirvientes, We're not sure who strangers are. no sabemos quiénes son los extraños, And who of us live in gated communities? quiénes son las otras That was an comunidades. American joke, sorry. Perdón, Shouldn't do that. fue solamente una broma americana. No It debería estar says ahí. when someone comes into our gates. Dice de cuando alguien se acerca a nuestras puertas. Okay. So the point I'm trying to make Entonces el punto que estoy tratando de hacer is that our relationship to Sabbath and the reasons for the changes are not straightforward. es que nuestra relación con el sábado y las razones por el cambio no son tan sencillas, no son tan directas. And either simplistically, it's because it's bad. So we've become bad, Y de forma simplificada esto es o porque nos hemos vuelto malos, Laodicean, laodicenses, or Sabbath keeping, like so many other things, is so complicated, we can't make any group position on it. y o el asunto del sábado, como es algo tan complejo, no podemos hacer una afirmación, un posicionamiento grupal al respecto. I got in trouble a while ago Yo me metí en problemas hace un tiempo atrás, because I said Sabbath was at 9:03 in the evening, porque dije que el sábado era, 3 minutes past 9. era 3 minutos después de las 9 de la tarde, de la noche. And someone said, how do you know it's 3 minutes past 9? Y alguien me preguntó, ¿cómo sabes que es 3 minutos después de las 9? And I got accused of being legalistic because I said we go for the 3 minutes past 9, not 9. Y fue acusado de ser legalista por decir que era 3 minutos después de las 9. So have we dropped our standards? Entonces, hemos bajado nuestros estándares. Is it complicated? ¿Es complicado? We don't really know when sunset is, and does it really matter? No sabemos realmente cuándo la puesta de sol es y si acaso realmente importa. Or has our prophetic relationship changed? There's no Sunday test, therefore there's no Sabbath test. O ha cambiado nuestra posición profética. No hay prueba del domingo, por tanto no hay prueba del sábado. And that's what I wanted to explore. Y eso es lo que yo quería explorar. So we're focused on the prophetic issue. Entonces nos enfocamos en el asunto profético. And the only way we're going to do that is by going back into history, seeing what the literal was, then trying to understand what the symbolic is today. Y la única forma de poder hacer eso es ir hacia la historia, ver qué era lo literal y por tanto comprender qué es lo simbólico. And in order to do that, Y para poder hacer eso, we need to look carefully. debemos mirar cuidadosamente. And what I mean by that, Y lo que quiero decir con eso, I don't think it's safe to go to a few presentations that Elder Tess has done and say that is the definitive answer on this subject. es que no creo que sea la mejor respuesta, la mejor cosa para hacer, ir a unos estudios atrás de la escena test y dar una respuesta definitiva al respecto. Not because she may have made mistakes, No porque ella haya cometido errores, it's because we may have come to wrong conclusions.
sino porque nosotros puede que hayamos llegado a conclusiones erradas. A long while ago, I did a study, Mucho tiempo atrás hice un estudio, and I don't know if the title was, but the subject matter was the following. no recuerdo cuál era el título, pero el asunto en cuestión era el siguiente. What you see, Lo que ves, we should be able to finish it, deberían poder ser capaces de terminarlo, is all there is. es todo lo que hay. So this is a bias of the mind. Entonces este es un sesgo de la mente. We are conditioned, we are created with this protective mechanism. Estamos condicionados, estamos creados con este mecanismo de protección, But it has its downside. pero tiene sus desventajas. And this is connected to the idea of fast and slow brain. Y esto está conectado con la idea del cerebro rápido y el cerebro lento. So we are programmed. Entonces nosotros estamos programados. If our leader does 3 presentations, Si nuestro líder hace 3 presentaciones and shows us these truths that are on this board, y nos muestra estas verdades que están aquí en esta pizarra, we believe, nosotros creemos, we're programmed this way. estamos programados de esta manera. All she said Todo lo que ella dijo is all there is. es todo lo que hay. And I'm hoping, Y yo espero, by the studies I've done in the past, por los estudios que he hecho en el pasado, where I have gone in and analyzed Elder Jeff's material, donde yo me he introducido y he analizado el material del anciano Jeff, where I've done studies on the nature of humanity, donde he hecho estudios sobre la naturaleza de la humanidad, where as an amateur scientist, I've begun to talk about psychology, donde como un científico amateur empecé a hablar de and the construction básica. of the human mind. y la construcción de la mente humana. The collection of all of that Que la colección de todo eso is for us to understand and realize, acknowledge and accept la unión de todo esto es para que nosotros podamos darnos cuenta, reconocer y aceptar that when someone says, this is the 2520, que cuando alguien dice, esta es los 2520, that's not all there is to that subject. no es todo lo que hay acerca de ese asunto. If you hear 3 presentations on the 1850 chart, Y si tú escuchas 3 presentaciones sobre la pancarta de 1850, you know still very little about the 2520. It's just not enough. tú sabes aún muy poco sobre los 2520. Solamente no es suficiente. So as an example, Entonces, como un ejemplo, you'll remember that there was a fight in our movement recordarán que hubo una pelea en nuestro movimiento with the church. con la iglesia. So where is the 2520 found? Entonces, ¿dónde se O de- encuentran los 2520? Or the scattering and gathering? O la dispersión y la reunión. Book, En el libro Leviticus, de Levíticos, chapter capítulo 26. 26. So we're in Leviticus 26, Entonces vamos al Levítico 26, and the church, its theologians, teach the following about the 2520. y los teólogos de la iglesia enseñan lo siguiente sobre los 2520. That the theme of the chapter Que la temática del capítulo is about intensity. es sobre intensidad. Things are getting worse. Las cosas se están volviendo peores. Now, because this movement had an agenda,
a mission. Debido a que este movimiento tenía una agenda, una misión, And we have these charts, y teníamos estas pancartas, which are all about numbers. que son todas acerca de números. Our messenger said, they, the theologians, are wrong. Nuestro mensajero dijo que ellos, los teólogos, están equivocados. The 2520 is not about intensity in Leviticus 26. Los 2520 en Levítico 26 no son sobre intensidad, It's about what? sino que son sobre qué. Does anybody remember? ¿Alguien It's acaso se not acuerda? intensity, it's No es intensidad, es time. tiempo. So this was the great push. Entonces, We had the high ground, they had the low ground. We were correct, they were wrong. entonces este fue el gran empuje, el gran avance. Nosotros teníamos el punto de altura, nosotros estábamos en lo correcto y ellos estaban It equivocados. took me several years Me tomó varios años, not to work out the answer, but to be brave enough to teach the answer. no para encontrar la respuesta, sino para enseñar la respuesta y tener el coraje para hacerlo. But the church was correct. Pero la iglesia estaba en lo correcto. The church was correct. La iglesia estaba en lo correcto. The theme in Leviticus 26 is about increasing intensity. La temática de Levítico 26 es sobre intensidad incremental, o sea, que se va incrementando. It's not repeating the 7 times 4 times. No está repitiendo 4 veces los 7 tiempos. So the reason I mention that Entonces, la razón por la que estoy mencionando esto is that if we're not careful, es que si no tenemos cuidado, we fall into the trap caemos en la trampa, because it's a human bias. It's a protective mechanism that we have. porque es un sesgo humano, es un mecanismo de protección que tenemos. All we hear, all we see is all there is. Todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, es todo lo que hay. And it's just not the case. Y ese no es el caso. You just need someone to show you some more information to prove that point. Necesitas que alguien te muestre más información para probar ese punto. This is not a criticism of Elder Jeff. Este no es una crítica del anciano Jeff, It's not a criticism of the members. no es una crítica de los miembros. It's a statement to show us Es una afirmación para mostrarnos that we need to understand our own humanity, our construction, de que debemos comprender nuestra propia humanidad, nuestra construcción, recognize its weak points, reconocer sus puntos débiles and make sure we don't fall into this trap. y asegurarnos de que nosotros no caigamos en esta trampa. Everything that's on this board that we have been taught in a very simple fashion Todo lo que está en esta pizarra que hemos enseñado en una forma muy simple, cannot be all there is about the issue of the Sabbath prophetically. no puede ser todo lo que haya acerca del asunto del sábado en forma profética. And what you think you might know about what has been taught Y lo que puedas pensar que conoces acerca de lo que se ha enseñado, as a group when you're questioned, como grupo, cuando eres cuestionado, with some probing questions, con algunas preguntas, you begin to prueba. see that you understand it differently and it's not as straightforward as you think. comienzas a ver de que lo comprendes diferente y que no es tan simple como podrías pensarlo. Well, I understand the church is right about the 2520, but was the movement also correct? We had about the 2520. Can you clarify that? So the question is about the example that I gave of the 2520.
La pregunta que se hace es acerca de el ejemplo que di sobre los 2520. And I tried to simplify a very complicated point. Y traté de simplificar un punto muy complicado. So my point wasn't to identify fault or success with any party. Mi punto no era tratar de identificar el error o el estar correcto de ninguno de los dos Of lados, course, this movement had many things correct about the 2520. porque este movimiento tenía muchas cosas correctas acerca de los 2520. The point I wanted to raise El punto que trataba de traer is that when you receive information es que cuando tú recibes información from a trusted source, de una fuente confiable, we fall into this part of our human condition caemos en esta parte de nuestra condición humana that says if this trusted source says it's 1, 2, 3, es que si esta fuente confiable dice que es 1, 2 y 3 and they don't go any further, y no van más allá, that's all there is to the subject. es todo lo que hay para el asunto. And it turns out that that's not the case. Y resulta que ese no es el caso. So I could speak many things on the 2520 related to this issue. There's much more to it that we never understood. Entonces, puedo hablar mucho más sobre esto. Hay mucho sobre esta temática de los 2520 que queda por ser entendida. And the struggle in 2012, Y la lucha en el 2012, the prediction of the Sunday law, la predicción de la ley dominical, one of the reasons that was not accepted una de las razones por la que eso no fue aceptado is because people believed es porque la gente creía they understood all there was to understand about the 2520. ellos pensaban que creían todo lo que había sobre los 2520, Because that's all they had been taught by their trusted source. porque eso es todo lo que les había enseñado su fuente confiable. And then when someone says there's another way to look at this problem, Y mientras que algunas de nosotros podría decir que hay otras maneras de ver a este problema, our biases prevent us from accepting additional information. nuestros sesgos nos previnieron de aceptar información adicional. Okay, so what we have taught yesterday Entonces, lo que hemos enseñado en el día de ayer is that there's a problem in our movement related to Sabbath keeping. es que hay un problema en nuestro movimiento relacionado con el guardado del sábado. And it may be because we're Laodicean, we've become worldly. Y puede ser porque seamos laodicenses y nos hayamos vuelto mundanos. That's a different conversation. Esa es una conversación distinta. What I wanted to explore was Lo- a prophetic reason. Lo que yo quería explorar era nuestra razón profética, If one exists. si es que existe alguna. And the reason why I wanted to tackle that Y la razón por la que quería atender este asunto is because I got another question, which I didn't read out, es porque recibí otra pregunta, la cual no he leído, and that was related to something that I had seen y esa estaba relacionada con algo que yo había visto a long time ago, mucho tiempo atrás. which is why I said it's taken so long. Por la cual he dicho que ha tomado mucho tiempo. And that's to do with the book Early Writings, Y esa tiene que ver con el libro de primeros escritos, which is Spiritual Gifts, Volume 1, really. que en realidad es Spiritual Gifts, volumen 1, dones espirituales. In 2019, En 2019, Elder Tess did a study la anciana hizo un estudio
based upon the chapter, The Sins of Babylon, basado en el capítulo de los pecados de Babilonia, that said that 1850 was the Sunday law and the test or the issue was slavery. que decía que el 1850 fue la ley dominical y la prueba era la esclavitud. And without being too specific, someone laid out this history Y sin ser muy precisos, alguien desarrolló esta historia and they gave some waymarks in application. y dieron algunos hitos en aplicación. And the point of all of that was the following. Y el punto de todo eso era el siguiente. When you go to Millerite history here, Cuando vas a la historia millerita aquí, the church is focused on the 1888 history, which is the Sunday law. el punto de enfoque está puesto en la historia de 1888, que es la ley dominical, And they don't really deal with the 1850 issue. y no se lidia con el asunto de 1850. Because in the studies that Elder tested, Porque en los Here. estudios porque en los estudios que dio la anciana Tess aquí, taking not just the title of the chapter, Babylon, tomando no solo el título del capítulo, Babilonia, and its sins, y sus pecados, which is a biblical term, que es un término bíblico, these two words, Babylon and sin, are biblical terms. estas dos palabras, Babilonia y pecado, son, When you Términos read the bíblicos. chapter, cuando lees el capítulo, the subject seems to be about the slavery issue that's going on in the United States. el asunto parece estar hablándose de la esclavitud, del asunto de la esclavitud que está sucediendo en los Estados Unidos, And how God will punish that nation because of its sins, y cómo Dios va a castigar a esa nación por causa de sus pecados, and those sins are not the sins of America, they're the sins of Babylon. y esos pecados no son los pecados de América, son los pecados de Babilonia, Which dovetails into our understanding of what Babylon is composed of. lo cual empieza a atacar nuestro pensamiento de qué es por qué está compuesto Babilonia. We might view it in different ways, but one way is the threefold union. Podremos verlo de distintas maneras, pero una de ellas era la triple unión, That the sin of Babylon, the sin of the nation in that history, is slavery, not Sunday keeping. y podemos ver que en esa historia los pecados de Babilonia son la esclavitud y no el guardado del domingo. So we have this model here, the Entonces, 1850 model, which we call the Sunday law test or issue, being slavery, not Sunday. entonces tenemos este estudio en el cual se ve que justamente la prueba es la esclavitud y no el domingo, o el asunto del sábado y domingo. And we see that this is dealing with human rights. Y podemos ver que esto está So I lidiando put the con asuntos Declaration of Human Rights, because that's something we're spoken about. de su corrección That's sobre something we've los derechos spoken about in the humanos. movement. We've done teachings on that. Y eso es algo de lo que hemos hablado en el movimiento, de lo que hemos hecho enseñanzas. Hemos dado estudios al respecto. We saw how the political landscape changed in the United States over this 40-year history. Entonces, de alguna manera, esto ha cambiado, estos estudios han cambiado nuestra perspectiva de esta Why historia, slavery here was no longer an issue. donde aquí ya la esclavitud no era más un asunto. Because between 50 and 88, laws were passed that abolished slavery. Porque entre 1850 y 1888 pues, se pasaron leyes que abolieron la esclavitud. So we dealt with that. Entonces lidiamos con eso, And what that seems to indicate y que lo que eso parece indicar is the great test es que la gran prueba is either Sunday es o el domingo
or slavery o la esclavitud at the end of the world? al final del mundo. Which model do we want to go for? ¿Por qué modelo queremos ir? And if it's this one, the 1850 model, Y si es el modelo de 1350, then maybe that's why the Sabbath is diminishing in our relationship with the Sabbath is changing. entonces es por esto que nuestra relación con el sábado está cambiando, quizás. Because if it's not the prophetic test, Porque si no es el test profético, then maybe it's not the moral test. entonces quizás no es So therefore prueba we moral. go into Sabbath education in the spirit of the law, not its letter. Entonces podemos ir con respecto a la educación del sábado de acuerdo al espíritu de la ley y no a su letra. Then we developed another model. Luego desarrollamos otro modelo. This is Thoughts from the Mount of Blessing, page 63. Este es el discurso maestro de Jesucristo, página 83, creo que dijo. And in that passage, Ellen White speaks about twin institutions. Y en ese pasaje, Elena habla acerca de instituciones hermanas. She says, in Eden, Ella dice, en el Edén, two institutions were created by God dos instituciones fueron creadas por Dios for the needs of humanity. para las necesidades de la humanidad. The seventh day, the Sabbath, and marriage. El séptimo día, el sábado y el matrimonio. And she says, in this history of the great controversy, both of those institutions have been attacked, damaged, and in many ways destroyed. Y ella dice que a lo largo de la historia esas dos instituciones han sido atacadas, dañadas y en varios aspectos destruidas. And she says it's the work of the Adventist Church, Y ella dice que es el trabajo de la Iglesia Adventista, of God's people, del pueblo de Dios, to restore those institutions, el restaurar esas instituciones, to restore the Sabbath and marriage to their rightful place. de restaurar el sábado y el matrimonio a su posición original, a su posición correspondiente. Now, this Eden to Eden model, Ahora, este modelo de Edén a Edén, firstly, is not something that Elder Tess invented or came up with. en primer lugar, no es algo que la anciana Tess haya inventado o con lo que ella haya aparecido de la nada. What she did was refine it to the understanding that we have today. Lo que ella hizo fue refinarlo al entendimiento de lo que nosotros hemos aprendido a día de hoy, Which is shown in this lower graphic. que es mostrado en esta gráfica de aquí abajo. And what she added to our understanding, a vital piece of information, Y lo que ella agregó en este entendimiento, una porción de información vital, is what? What did she add that we have picked up? que es lo que ella agregó que nosotros tomamos y agregamos. So what she picked up, Kathy has just rightly said, Lo que ella tomó, agregó y que hemos agarrado de lo que ella that it's trajo, not just this beginning to end story. no es esto solamente de inicio a fin, esta historia de inicio a fin. She refined that into a very precise and neat chiasm. Ella lo introdujo con un buen quiasmo, And Adventism hasn't done that. y el adventismo no ha hecho eso. But Adventism understands this concept. Pero el adventismo comprende este concepto. So we thought this movement was raised up to strengthen and put marriage on its proper footing. Entonces nosotros pensamos que nosotros fuimos alzados, este movimiento fue alzado para poner al matrimonio en su posición correspondiente, en su lugar original. And I don't know what work you think we have done to achieve that goal. Y no sé qué estudios ustedes piensan que hayamos realizado para alcanzar ese logro, ese objetivo. But we're at the end of the world.
Pero al final del mundo, and if we look at Adventism, y si miramos al adventismo, they understand this model. ellos comprenden este modelo. And what are they now doing? ¿Y qué es lo que están haciendo ahora? What's the church now doing? ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Anyway, saying, doing. They're taking a decided stand against LB. So the church, in response to this prophetic call, Entonces la iglesia, en respuesta a este llamado profético, is doing its job. está haciendo su trabajo. They are taking the marriage institution, Están tomando esta institución del matrimonio, defending it, and restoring it back to its Eden beauty. defendiéndola y restaurándola a su belleza edénica. That all sounds good, Todo eso suena bien, but when the words come out, pero cuando las palabras salen, we say that's an anti-LGBTQ message. decimos que ese es un mensaje anti-LGBTQ. So you can see that in trying to fulfill prophecy, you can get things really wrong. Entonces podemos ver que cuando tratas de completar la profecía, puedes comprender las cosas de una forma realmente errada. And I don't think when we have discussed the work that the church is doing and its creo- mistakes, Creo que cuando hemos discutido el trabajo la obra que la iglesia está haciendo y sus errores, I don't think we've seen it as a prophetic issue. We've seen it as a moral issue. creo que no lo hemos visto como un asunto profético, sino como un asunto moral. And we're wrong to do that, Y estamos equivocados al hacerlo. I would suggest. Yo sugeriría. Because if you don't see the prophetic reason of why things are being done, Porque si no podemos ver la razón profética de por qué las cosas están siendo realizadas de esta manera, by them, por ellos, you won't see the prophetic reason of why we should be doing things. tú no estarás viendo entonces las razones proféticas de por qué estamos haciendo nosotros las cosas. And then Y we entonces will say, nosotros diríamos, this is a Laodicean member who just doesn't care about Sabbath keeping and they want to go to school because it's Okay. easy. diríamos que este es un miembro que está en una posición laodicense que no quiere, que quiere ir a la escuela en sábado porque es lo más fácil. We have to look at the prophetic reasons of why things are happening, why we are doing things. Debemos tratar de comprender y ver las razones proféticas por las que las cosas están sucediendo y por las que estamos viendo las cosas. And the only tools we have are these models. Y las únicas herramientas que tenemos son estos modelos. So the problem is, one of them, Entonces el problema es, uno de ellos, when you go to this study, cuando vas a este estudio, I and others had seen this before. It wasn't new. yo y otras personas también hemos visto esto antes, no es algo nuevo. All of you will have read early writings and read this chapter and seen this, even though it may not have clicked for you. Todos nosotros podemos haber visto esto al leer primeros escritos, aunque quizás no nos haya hecho clic en su momento. Okay, so when we take this slavery model here, Cuando tomamos el modelo de esclavitud aquí, we're here, estamos aquí, and they're going to go to war over this issue. y van a ir a la guerra por causa de este asunto. And now we're in this history, the Civil War, which is the time of trouble. Y ahora estamos en esta historia que es la guerra civil, el tiempo de angustia. And now you get into problems. Y ahora estás en problemas. Where is this model being created? ¿Dónde está siendo creado, What's the source of this? dónde está siendo creado este modelo? ¿Cuál es su fuente? ¿Cuál es su origen? So it's on the board, it's not a trick question.
Está en la pizarra, no es una pregunta tramposa. It's right here, it's Ellen White, The Sins of Babylon. That's the source of this Es This Ellen whole White model that en we've- el capítulo de los we've pecados de Babilonia. developed. Esa es la razón de este modelo que tenemos aquí. So this is Spiritual Gifts Volume 1, Entonces, esto es Dones Espirituales, volumen 1, chapter 36, capítulo 36, I think. Let me creo. check. Déjenme chequear. 33. 33. So it'll be really small. This is chapter 33 of Spiritual Gifts. Entonces, este sería un capítulo 33 de Dones Espirituales. And that's all fine, it's all beautiful. Y está todo bien, es todo hermoso. If we just skip over to here, Si solamente fuéramos hasta aquí, the time of trouble, al tiempo de angustia, is it in this book as well? está en este libro también. What would your guess be if you don't know the answer? ¿Cuál sería tu Yeah, intento de adivinar? Because- Sí, estaría. this book, Spiritual Gifts, is a condensed form of the Great Controversy. It's one of the earlier versions of it, and it gives the history of the Great Controversy. Este libro es un pequeño resumen de la gran controversia, es la primera versión, digamos, y da una versión acotada de lo que sería la gran controversia. Okay, so what's going to happen when you skip forward a couple of chapters? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder cuando tú saltes un par de capítulos? We'll jump over to chapter 36. Vamos a saltar al capítulo 36. And what history are we in? ¿Y en qué historia estamos ahora? Without, you don't have to look, you don't have to guess. No tienes we're in que the time of tienes que trouble. adivinar. Estamos en el tiempo de So- angustia. Years ago, I did studies on how to read. Años atrás hice estudios acerca de cómo leer. And I spoke about the introduction, the body, and the conclusion of a paper. Y hablé sobre la introducción, el cuerpo y la conclusión de un artículo, de un estudio, de un... The lead paragraph, the lead sentence of a paragraph, all of those things. la última oración, la primera oración, de un párrafo, todas esas cosas. So we're in the time of trouble. Entonces, estamos en el tiempo de angustia. We're in the first paragraph, which is the lead paragraph for the chapter. Estamos en el primer párrafo, que es el párrafo principal del capítulo, Which in its own way is the anchor and sets the theme for this chapter. que en su propia manera es el ancla y da el tema de este capítulo. And you can do the same in chapter 33. Y puedes hacer lo mismo en el capítulo 33, But in chapter 36, talking about the time of trouble, pero en el capítulo 36, hablando del tiempo de angustia, so I'm just going to read a portion of this paragraph. voy a leer una porción de este párrafo. I'll paraphrase. Voy a I parafrasear. saw leaders consulting with each other. Vi líderes consultándose entre sí, Satan and Satan's angels were there. y Satanás y sus ángeles estaban allí. They were busy influencing these leaders. Estaban atareados en torno a ellos, influenciándolos. I saw something that was written, a document. Vi un edicto, un documento, algo que estaba escrito. Copies of that document were scattered all across the world. Y copias, ejemplares de ese edicto, se esparcían a lo largo de la tierra. And that document gave instructions Y ese documento daba instrucciones to the authorities a las autoridades that said, unless the saints, que decían que a menos de que los the santos, Christians, los cristianos, would give up their peculiar faith
no renunciaran a su fe peculiar, which is not abolition. que no es abolición, These are not abolitionists. no son abolicionistas, Give up their peculiar faith, give up the Sabbath, que dejaran su fe particular, que dejaran el sábado, and observe the first day, y observaran el primer día de la semana, they should be killed. deberían ser This matados, is the death asesinados. decree in Este es el- Jacob's time of trouble. Este es el decreto de muerte en el tiempo de angustia de Jacob. So the point I want to make Entonces el punto que quiero hacer is what you see is not all that there is. es que lo que tú ves no es todo lo que hay. And if you've read early writings, I say 20 times or 10 times, you can't read it once. Y si lees primeros escritos 20 veces, no puedes leerlo solamente una vez. You begin to see the flow of the story. Vas a poder empezar a ver el flujo, el camino de la historia. And when you see the flow of the story before chapter 33 and after chapter 33, Y cuando ves el rumbo de la historia antes y después del capítulo 33, and this is chapter 33, desde el capítulo 33, you'll see that the theme of the story verás que el tema de la historia is much more religious and much less political than might appear by just reading this chapter. vas a ver que es mucho más religioso y mucho menos político de lo que pueda parecer cuando lees este capítulo, el capítulo 33. The theme of the Sabbath runs through, we'll talk about spiritual gifts, it runs through that book. El asunto del sábado va a lo largo de ese libro. So when we start talking about its prophetic application at the end of the world, Entonces, cuando empezamos a hablar de su aplicación profética al final del mundo, and we start looking at this model, y empezamos a ver a este modelo, or we start looking at the Eden to Eden model, o empezamos a ver el modelo de Edén a Edén, we have to be careful how we process this information. tenemos que ser cuidadosos en cómo procesamos esta información. When I say this information, Y cuando digo esta información, what am I referring to? ¿a qué me estoy refiriendo? Am I referring to Ellen White, ¿Me estoy refiriendo a Ellen White or am I referring to Elder Tess? o me estoy refiriendo a la anciana Tess? So you need to decide that, Necesitas decidir eso, because you can't separate them. porque no puedes separarlas. Elder Tess did not invent anything. She didn't create it. La anciana Tess no inventó nada, ella no lo creó. She did what all of us do, Ella hizo lo que todos nosotros hacemos, what Elder Jeff did. lo que el anciano Jeff hizo. It's the only thing we can do. Es la única cosa que podemos hacer. You take inspiration Tú tomas la inspiración and you try to understand what it means. e intentas comprender lo que significa, lo que quiere decir. And it is both a science and an art to do that well. Y es tanto una ciencia como un arte el hacer eso bien. And that's why people get raised or get called the messengers. Y es por esto que las personas son llamadas por mensajes y por mensajeros. Because when normal people like you and I do that, Porque son personas normales como tú y yo que hacemos esto. I get nothing. Yo no recibo nada. And they're able to develop really sophisticated models. Y son capaces de desarrollar modelos realmente sofisticados, They're able to take out the important points and connect them together. que son capaces de tomar los puntos realmente importantes y conectarlos But the juntos. story isn't that straightforward. Pero la historia no es tan simple, no es tan directa. And all I wanted to do at this camp meeting, Y todo lo que yo quería hacer en este campal, en este encuentro, when I saw the question about the Sabbath,
cuando vi la pregunta acerca del sábado, was to begin a discussion of why our relationship to the Sabbath has changed, because that's a fact, it's changed. es comenzar esta discusión de por qué nuestra relación con el sábado ha cambiado, porque esto es un hecho, ha cambiado. It wasn't to discuss whether it's changed for the good or the bad. No fue una discusión acerca de si ha cambiado para bien o para mal. It's to point out Es para destacar that chapter 33 que el capítulo 33 isn't in isolation. It has chapters before and afterwards. no está aislado, tiene capítulos antes y capítulos después. And if we had done a study, Y si hubiéramos hecho un estudio the movement, como un movimiento on chapter 36, not 33, sobre el capítulo 36 y no el 33, this model would never have been developed, este modelo nunca hubiera sido desarrollado, because it would have been Sabbath, Sabbath, Sabbath all the way through. porque hubiera sido sábado, sábado, sábado a lo largo de todo el mismo estudio. But because Super we modelo. focused on chapter 33, Pero debido a que nos enfocamos en el capítulo 33, the subject of slavery has been brought up, and civil rights. el asunto de la esclavitud y los derechos civiles se levantaron. So our study this weekend Entonces nuestro estudio este fin de semana has not been to challenge the human rights component of our message. no se ha tratado de atacar los componentes de los derechos civiles de nuestro mensaje. It's to try to understand what does Sabbath keeping mean prophetically at the end of the world? What's its relevance? What's its place in prophecy? Es para tratar de comprender cuál es la importancia, cuál es la relevancia del sábado en el final de la historia, de esta historia profética. And I think that's a question worth discussing. Y creo que esa es una cuestión, una pregunta que vale la pena Let's pray. discutir. ¿Vamos a orar? Dear Lord, we thank you Querido Señor, te damos gracias for your goodness towards each of us. por tu bondad y amor hacia cada uno de nosotros. As we understand our own humanity, Mientras vamos comprendiendo nuestra propia humanidad, it's my hope and my belief es mi esperanza y mi fe y mi creencia that you will continue to teach us and open the truths to us. que vas a continuar enseñándonos y abriéndonos la verdad a nosotros. So not only may we understand our biases and our prejudices, De forma que nosotros no comprendamos únicamente nuestros sesgos y nuestros prejuicios, but we will begin to become free of them, pero que comencemos a estar libres de ellos, because the truth sets one free. porque la verdad nos libera. The Sunday law is fast approaching. La ley dominical se aproxima rápidamente. The great test is upon us. La gran prueba está frente a nosotros. As all this is happening and the world is in agitation, Mientras que todo esto va sucediendo y el mundo está en agitación, may we better understand que podamos a comprender mejor our relationship with the Sabbath nuestra relación con el sábado and its role in prophetic end time history. y su rol en la historia profética del fin de los tiempos. Amen. Amén.